Nosotros como seres humanos tendemos mucho a olvidar con el tiempo y las ocupaciones de dónde venimos. Los niños precisamente nos lo recuerdan y siento que vamos por la vida tan enfocada precisamente en eso, en el título, en el diploma, en los logros, que dejamos de lado todo eso que podemos compartir y cosas tan pequeñas que podemos compartir con los demás, como el tiempo, como una llamada, como una sonrisa. Si queremos tener un impacto, realmente es en la primera infancia. Precisamente el modelo no es para cambiar a los niños, sino es para facilitarles que sigan siendo niños. Bienvenidos a un nuevo programa de Dejando Huellas. Esta tercera temporada está que arde con todos los invitados que tenemos. Y la diferencia de ya no estar en Zoom, sino estar ya presente, hace todo un cambio. Muchas gracias a todos por estar conmigo aquí en Dejando Huellas. Como les digo, mi nombre es Ricardo González y tengo el honor de poder representar al Instituto de Neurociencia About My Brain en toda Latinoamérica y, bueno, por supuesto, de trabajar con líderes a todo lo largo del mundo, y eso me encanta. El día de hoy tenemos un tema pues, con un gran amigo. La verdad es que un hermano que conocí, déjenme decirles, cuando estudiaba coaching, hace ya muchos años, de esas personas que tienes que conocer sí o sí. Así me pasó con Rubén, que sin ponernos de acuerdo, primero nos encontramos en un curso y luego en San Francisco estuvimos conviviendo durante más de un año, sufriendo lo que era estudiar en un idioma diferente, ¿verdad? Pero nos hicimos gran compañía. Así es que hoy les quiero presentar a mi amigo, al doctor Manuel Rubén Domínguez Mena. Hasta se me hace extraño decirle así, doctor, porque para mí es una gran persona, una persona muy cercana, pero déjenme presentarles quién es. Él es doctor en procesos políticos por la Universidad de Salamanca, maestro en alta dirección en sistemas constitucionales y gobernabilidad, ciencias políticas también por la Universidad Iberoamericana, coach integral certificado por New Venture West en San Francisco, California, consejero del Global Education Future, del Global Citizen Forum, de la Fundación Corazón para la Educación y el Encuentro Mundial de Valores. Fue director de la administración de la Comisión Estatal Electoral y consultor en 3 niveles de gobierno en distintos estados del país, asesor del Poder Legislativo, conferencista internacional, y ha tenido que ver mucho con el Instituto Claudio Naranjo, del quien también platicaremos el día de hoy. Rubén, ¿cómo estás? Hermano, mucho gusto, muchas gracias. Párese, sí, tú y yo hasta no podemos dejar de abrazarnos y todo así. ¿Cómo estás? Bien, muy agradecido por la invitación, por esta charla que ya nos debemos desde hace... ¿Desde cuándo? Desde que empezamos las temporadas, pero dije, no, Rubén tiene que ser presencial. Así es. Y ahora, gracias a Margarita López, ya estamos aquí, nuestra publirelacionista impresionante, gracias Margarita, ¿no? Y que nos pudo, ¿no? Juntar, claro. Juntar al fin en este día. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, muy agradecido, muy... agradecido no solo por tu presencia y por la invitación, sino por la presentación. Yo creo que fue más cariño que currículum lo que derramaste en la presentación. Sí, exacto, así está. Ok, lo tengo que leer. Porque Rubén, fíjense, es una persona que yo diría transmite muchísimo, ¿no? ¿Te acuerdas ese momento donde nos encontramos en San Francisco? Sí, no claro. Se me va a olvidar. Imagínate que te decides ir a estudiar al extranjero, ves la sala llena de puras personas americanas, ¿no? De otros países, y tú dices, soy el único que habla español. Y de repente veo entrar a Rubén, y me acuerdo de esa escena en donde los dos corrimos. De película, sí. Película, ¿no? De película. Pero si tuviéramos que definir a Rubén, ¿qué dirías de Rubén? Hablar de uno mismo siempre es difícil y sobre todo hablar de uno mismo desde un lugar donde estamos nosotros, que es un lugar transparente y sincero. Fíjate que yo digo que me puedo describir como un buscador. Uh-huh. Soy creativo, uh-huh. Abierto y pasando de lo bueno un poco a nuestras partes claras, a nuestras partes oscuras. Pues soy una persona metódica, uh-huh. Soy una persona mucho de procedimientos, de gestión, uh-huh. Y pues constantemente tratando de compartir lo que ese currículum o eso que la vida nos ha dado, de tratar de expandirlo para beneficiar
a las personas que estén cerca o lejos de nosotros. Claro. Oye, ¿y cómo se llega a esta parte política? Yo también me lo he preguntado muchas veces, fíjate. Llega un momento en donde las cosas se encajan. De hecho, yo haría la pregunta al revés. ¿Cómo es que llegué a esta parte del desarrollo humano y personal? Porque yo empecé por la parte... programa. Yo empecé por la parte política. Yo soy economista. Ok. Soy economista y mi primer maestría fue en alta dirección, como mencionas, y luego hice una maestría en sistemas constitucionales y gobernabilidad. Sí. Yo trabajé mucho tiempo en el sector público, en gobiernos estatales, municipales, y digamos que yo aprendí ahí las cosas que no se deben hacer. Okay. Y aprendí ahí que no toda la solución está en el gobierno, sino que uno debe de tratar de expandir sus capacidades y apoyar a solucionar los problemas sociales desde otra arena. Entre esto y que me fui a hacer mi doctorado en procesos políticos, nos conocimos. Y yo creo que ese fue el parteaguas. Además de habernos conocido, estudiar coaching, y el coaching me llevó por todo ese camino del desarrollo personal, de conocer a Claudio Naranjo y de transformar lo que iba a ser mi tesis en una tesis más sobre tecnología y cambio social. Yo soy un apasionado del cambio, de la transformación. Me queda claro. Y lo que para mí era el cambio desde el exterior y desde lo social, poco a poco se fue convirtiendo en asimilar que todo cambio exterior necesita primero un cambio interior. Y fíjate que me identifico tanto con eso porque a lo mejor ustedes no saben, pero yo también soy contador. ¿No? Y ve lo que tú estudiaste. Sí. Y los dos llegamos a New Venture West casi pensando en que teníamos la fórmula mágica de cómo ser coach. Claro, ¿no? Sí. El 1, 2, 3, 4. Y ¿te acuerdas cómo nos hicieron? O sí, sea, claro. ¿no? O sea, nos barrieron y nos dijeron, primero tienes que llegar a tu interior, ¿no? Y yo creo que fue un proceso que nos acompañamos. Déjenme decirles, bueno, voy a confesar que casi los dos reprobamos. Sí. En la rayita, ¿no? En la rayita, así nos mandaron ya sabes, como cuando pasas a consejo y que te dicen, no estás cumpliendo con los requisitos. Sí. Pero, que ya sabes que salió lo González Escobar, claro, ¿verdad? Y lo Domínguez. Dijimos, a ver, nosotros no entendimos eso en inglés y terminamos con todo, ¿no? Sí. Y entramos a esa parte profunda. Sí, yo creo que cambiamos de ir por el logro, por la estrellita y por el diploma, sí, a ir por lo que necesitábamos. Y creo que ese fue el cambio que nos hizo casi graduarnos en segunda con honores. Con honores, ¿no? Y además, no solamente en segunda, sino creo que ese momento, ese año y medio que estuvimos ahí. Año y medio. Conocimos, fue como de película, ¿no? Sí. Porque conocí a una gran persona, tú sabes quién, ¿no? Nati. Sí, claro. ¿No? Porque Rubén siempre llevaba invitados. Cada módulo. Sí, cada módulo era como llevar invitados, ¿no? Y conocimos una persona muy importante para ti y para nosotros, ¿no? Doña Nati. Sí, cuéntanos de Nati. ¿Quién era Nati? Nati fue mi madre, Natalia Mena fue mi madre. Fue una persona que yo creo que esa parte interior que tenía más oculta y que fui a sacar ahí fue la de mi madre. Tenía muy reflejada la parte de mi padre, la parte ejecutiva, operativa, de hacer cosas, de hacerlas bien. Pero esta parte de diversión, esta parte de la ayuda al prójimo sin interesar de quién sea ni cuál vaya a ser el beneficio, sino yo creo que esa fue la parte que me salió y me brotó en el coaching, ¿no? Fue toda una experiencia y una vivencia, su vida, su muerte, para mí, para mi familia fue, digamos que, una experiencia transformativa. Sí, y que además ella te acompañó después a ciertos procesos, ¿no? Sí, claro. Sí, como dice Ricardo, yo soy una persona que siempre llevaba invitados. Yo creo que por eso estoy aquí, porque yo soy una persona que dices, descríbete. Yo creo que la descripción más fiel, sin calificativos o logros, es, a mí me gusta compartir lo que sé que me ha hecho bien. Uh-huh. Y por eso casi siempre llevaba invitados, ¿no? Y fíjate que ahorita, es que esto me está llevando a
Yo el sábado, bueno, cuando lo estamos viendo, ¿no? Lo van a ver unas semanas después, pero el sábado de esta semana tuve la oportunidad de dar 3 conferencias para ser líder en el EGADE. E invité a tus sobrinitos, Así ¿no? es. A Claudia, su hermana, y ella tiene 3 hijos. Pero lo que pasó con esos niños en esa conferencia, y en especial con Joshua, Sí, me recordó tanto a Nati. los genes. Ajá. Porque déjenme decirles que Joshua, de 7 años, terminando la conferencia, me agarró de la mano y me dijo, tú estás conmigo. Y además el niño había grabado, ¿no? Llevaba su propia... Tus mejores momentos. grabó los mejores momentos de la conferencia. O sea, ay, Nati. Sí. Ay, no, ya, me pasan las conferencias, ¿verdad? Que yo me pongo a llorar y ahora aquí en el programa, ¿no? Pero dices, y ahorita pensándolo digo, es que Nati estaba ahí. Sí, claro. Nosotros como seres humanos tendemos mucho a olvidar con el tiempo y las ocupaciones de dónde venimos. Sí. Y los niños precisamente nos lo recuerdan. Ajá. Nos recuerdan mucho ese origen o esa infancia que nosotros tuvimos, Sí. que tanto anhelamos, y por eso muchos caminos, independientemente de cuál sea el camino que uno decida tomar por la transformación y el cambio, te invita al regreso a casa, lo que llaman el regreso a casa. Y el regreso a casa no es más que recordar de dónde vienes y qué es lo que querías en aquel entonces. Nos perdemos y los niños, como dices, están ahí para recordárnoslo, ¿no? ¿Y cómo? Porque yo llegué aquí el jueves, nos vimos el jueves en la noche, y ahí fue cuando te dije, oye, voy a invitar a Claudia y a los niños. Sí, ahí. Y ahí yo agarré, invité y demás, y yo nunca pensé, yo creo que fueron los que más disfrutaron la conferencia. Sí, claro. Porque déjenme decirles que, y les voy a pasar aquí para que puedan editarlo, cómo los niños están conmigo en el escenario. Sí. Ajá, increíble. Ay, bueno, pues Nati nos dejó muchísimo, Así ¿verdad? es. ¿Y a ti qué te enseñó Nati? ¿Qué me enseñó? Bueno, yo creo que tenía una frase que era su mantra, que ella decía, que te valga, ¿no? O sea, era su... Dila completa. Decía ella que te valga madre, era lo que ella decía. Y esa era como su forma de decir, despreocúpate, como ese lugar común de esa frase que dice, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, no te apures, no se va a solucionar. Y yo creo que lo que más me enseñó fue a recuperar esa libertad que uno pierde con el tiempo. Esa libertad, no hablamos de una libertad física, sino de una libertad mayormente interior. Tampoco de ir por la vida despreocupado, sin atender las cosas, sino un poco más relajado. Claro. Sí. Oye, ¿qué es lo que normalmente Rubén no habla? ¿Qué es lo que? Esto. Sí, vaya, dentro de mis, llamémoslo así, de mi sombra, de mi personaje, la parte emocional es una parte que, hablando caracterológicamente, tengo bastante oculta, porque soy tan emocional, pero tan emocional como tú dices, que si la libero voy a estar llorando porque me recordaste que viste a mi sobrinito, por cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que la parte personal es una parte que hablo poco, sobre todo, y siento que hago muy mal en hablarla poco porque es una parte que nos deja muchos aprendizajes. O sea, ¿qué es lo mayor que me enseñó mi madre? Pues yo creo que el desapego, ¿no? Con su muerte, como pasó, el desapego, que fue algo que aún estoy en proceso de trabajar, pero que abrió como esa puerta. Yo siento que si en esta vida he tocado lo que algunos le llaman la plenitud, la iluminación, una chispita así de conciencia, fue cuando ella murió. A la media hora de que declararon su fallecimiento. ¿Quieres platicar un poco de eso? Sí, claro. Ella fue algo... mis 2 padres están muertos ya. El primero fue un proceso de 3 meses de hospitales, en donde vas viendo que no tiene arreglo y te vas preparando, ¿no? El de mi madre fue totalmente distinto.
Nos estábamos preparando para ir al Camino de Santiago, tuvo 2 años preparándose, 1 año y medio preparándose. Voló a Alemania porque estaba yo estudiando, haciendo una estancia de investigación en Alemania. Y me iba a alcanzar allá, de ahí nos íbamos a hacer el Camino de Santiago, íbamos a pasear por algunos lugares de allá de Europa y se regresaban, ¿no? Llegando a Alemania, al primer día de paseo llegamos a Berlín y se pone muy mal así inmediatamente. La llevamos llega la ambulancia, de hecho a mí me toca en el hotel tener que ir a asistirle y reanimarla en lo que llega la ambulancia. Llega la ambulancia, la llevo al hospital de especialidades, le hablo a un amigo que tenemos en común, médico, que es mi primera llamada médica siempre es a él, y le digo, oye, Juan, está pasando esto, está en este hospital, me dice, mira, para lo que le pasó, si alguien la puede ayudar, estás en el lugar adecuado, ¿no? Llegamos al hospital, eso pasó en la madrugada, tan pronto amaneció, me dieron el dictamen, dice, tu madre le hicimos más de 100 y tantas pruebas, tu madre tiene muerte cerebral, y dice, es un tumor que tenía benigno, pero de muy largo, o sea, desarrollo, muy largo desarrollo, estamos hablando de décadas. Y luego ya uno empieza a conectar los puntos hacia atrás, ¿no? Mi madre antes siempre tenía dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y me dice la doctora, sé que en este momento es cuando uno pide un milagro, pero creemos que el milagro ya está hecho porque tu madre tenía en la cabeza un tumor del tamaño de una manzana ramificado y no nos explicamos cómo pudo vivir funcionalmente su vida, ¿no? Y en ese momento, nunca se me va a olvidar porque hasta eso tenía muy buen gusto Natalia Mena para hacer las cosas y el hospital estaba así en medio de un bosque, entonces yo salí en medio de la naturaleza y mi primera pregunta fue, ¿qué hago? Y ahí, en esos microsegundos, en medio de la naturaleza fue cuando dije, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y mi segundo pensamiento pues fue hacia mi hermana, ¿no? Decir, bueno, pues mi hermana está en México. Y pues, hay que informarle a mi hermana y ver, porque mi mamá tenía muerte cerebral pero todavía estaba conectada, que venga a despedirse. Y yo siento que ahí, en ese momento, pude rozar por algún momento la aceptación, o sea, el rendirse, el decir no lo puedes solucionar todo. Entonces no hay nada que hacer y lo que hay que hacer es lo que queda. Y ese viaje fue toda una experiencia porque mi hermana nunca, no se caracteriza por hacer mucho ejercicio que digamos. Y ella llega y le decimos, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, ya te despediste, quieres regresarte, quieres ir a hacer el Camino de Santiago con nosotros. Y ahí nos fuimos a hacer el Camino de Santiago. Fue toda otra historia, mi hermana, ¿no? Que de no caminar nada, hacer la parte final del Camino de Santiago. Pero yo siento que eso fue lo mayor que me dejó mi madre, fue eso y lo de ayudar a los demás, porque mi madre nos decía 3 cosas. Nos decía, miren, cuando yo muera, o sea, nos cantó cómo iban a pasar las cosas, ¿no? Dijo, cuando yo muera les voy a pedir 3 cosas. La primera es que no me lloren. Dijo, no me lloren. Dijo, despréndanse de mí. La segunda es como lo más posible es que sea fuera, porque siempre andamos de viaje. Digo que nos cantó su muerte. Va a ser fuera. Dijo, no estén batallando. A mí crémenme y regrésenme en una cajita. Dijo, y la tercera es, si de mí sirve algo, dónenlo, todo. Las uñas, la piel, todo lo que sea donable, dónenlo. Pues me van a cremar, ¿para qué desperdiciarlo, no? Y eso fue lo que pasó. La gente de la asociación, hay una asociación, una institución de donación de órganos en toda Europa que se nos acercó inmediatamente y nos dice, lamento mucho decirte esto y sé que es algo rudo, pero tu mamá es la candidata perfecta para donación porque físicamente estaba en extraordinarias condiciones, tenía 56 años.
El único problema que tenía fue el tumor ni siquiera era canceroso, o sea que no hubo ninguna expansión al cuerpo y pues el cuerpo es un roble, ¿no? Y así fue. Más que un equipo, son colaboradores integrados en acción. La integración de tu equipo no es un lujo, es una inversión. Con nuestras dinámicas de team building, fortalecemos la confianza, la comunicación y el sentido de pertenencia. Colaboradores motivados igual a empresas exitosas. Escríbenos a ogonzalez@ricardogonzalezescobar.com y pregunta por nuestras experiencias personalizadas. Donamos todo. De hecho, hicieron una donación en partes en donde los pulmones, corazón, riñones, y mi hermana le pregunta a la doctora, que de hecho rompió en llanto la doctora, cuando dice, mi hermana, ¿y lo demás? Dice, ¿lo demás qué? Dijo, pues mamá dijo todo. Dijo, es que hay una donación, pero es ya muy invasiva, en donde toda la piel para la gente que está quemada, en donde las córneas, etcétera, etcétera. Dijo mi hermana, todo. Dijo, nosotros ya nos despedimos de mi madre. Dijo, ya no la vamos a volver a ver, más que cuando le entreguen sus cenizas. Dijo, todo es todo lo que sirve. Y siento que vamos por la vida tan enfocada precisamente en eso, en el título, en el diploma, en los logros, que dejamos de lado todo eso que podemos compartir, que no nos cuesta, porque a mi mamá no le costó compartir eso, ¿no? No le costó, y cosas tan pequeñas que podemos compartir con los demás, como el tiempo, como una llamada, como una sonrisa. Y pues vaya, yo siento que esas son las dos grandes enseñanzas de mi madre, ¿no? Relájate y comparte. Por ella, ¿no? Por ella, la verdad es que, no, bueno, pues vean, ¿no? O sea, así pasan dejando huellas, y siempre me habían dicho, nunca debes de llorar en una conferencia y debes de concentrarte, y no puedo, o sea, no puedo, y creo que salió, ¿no? Sí. Honrando a ella un homenaje, porque la conocimos así, ¿no? Sí. De hecho, mis papás no pudieron estar en la graduación de coaching en San Francisco, entonces yo me acuerdo que le dije a Nati, sí. Pues, pero la mamá te tocó, o sea, te tocó, ¿no? Y ella fue, y no se me olvida que nos fuimos a cenar ahí después en San Francisco y demás, ¿no? Pero fíjate, después, y gracias por compartirlo, porque creo que es una gran enseñanza de lo que es dar, ¿no? De lo que es abrirte, y creo que también para ti sin querer, ¿no? Lo estamos haciendo. Ven para acá, porque creo que los dos necesitamos este abrazo ahorita, ¿no? No, gracias a ti por sacarlo, porque en realidad esto es algo que no había compartido en público nunca. Uh-huh. En lugares muy pequeños, sí. En algún taller, en algún trabajo. Y siento que nos hace falta más de eso, uh-huh. De compartir nuestras historias, porque uno va en la calle y va manejando y solo ves al cuate que se te mete enfrente, al güey que se te mete en la fila, a la persona que te atropelló sin verte, pero no ves lo que esa persona trae consigo. Además de prisa, digo, algo está pasando, ¿no? Claro. Y siento que el compartir es un vehículo para sanar. Uh-huh. Sí. Y fíjate cómo toda esta parte de, ¿no? Es que en New Venture West como que nos ponían esos obstáculos, ¿no? Y te acuerdas que en algún momento a ti te recomendaron ir con Claudio Naranjo. Sí, eso fue algo... Ahí va otro camino. Otro camino. ¿Recuerdas que en las recomendaciones del primer módulo nos decía, traiga una maleta aparte para sus libros? Sí. Que nosotros, esto no es posible, y que nos fuimos con una maleta llena de libros. Entonces, el facilitador, que eso también hay que recalcar, hemos tenido la suerte de estar en caminos en donde nos ha tocado aprender de la fuente, ¿no? Sí. James Flaherty, pues es al coaching integral, lo que Claudio Naranjo es a la psicoterapia, a la gestalt y a la psicología de eneatipos. Él me dice, tú no leas este libro de enneagrama, tú mejor lee la fuente porque lees en español, lee a Claudio Naranjo. Y ni siquiera lo leí, fui a un diplomado que daban en una universidad. Tipo Ricardo, sí. Dije, diplomado, libro de 600 páginas, diplomado, ¿no? Teníamos otros 14 libros pendientes. Y esa persona, por azares del destino, conocí a Claudio. Claudio venía a dar un curso, yo voy al curso por curiosidad. Y en el curso escucho que él habla de
mucho de la transformación social, además de la transformación del individuo. Yo estaba iniciando mi doctorado, me acerco con él para platicarle sobre mi tesis. Digamos que fue un debate donde cada quien quería jalar la cobija para su lado. Él hacia el individuo, yo hacia la sociedad, él hacia los procesos individuales, yo hacia la tecnología. Y pues nació una colaboración de casi una década con Claudio. Una década, con Claudio, o sea, con el maestro Claudio Naranjo. Sí, estuve trabajando con él casi 10 años, no más, sí 10 años, casi 10 años. Donde los primeros 5 años fue trabajo personal, yo asistía a sus talleres y trabajando conmigo mismo, y los últimos 5 años fue trabajar en modelos educativos de aprendizaje y en tratar de traducir todos estos modelos y todo este conocimiento, todo este legado para las nuevas generaciones, que las generaciones donde estamos nosotros, estamos acostumbrados a ir a cursos de varios días, a tomar estudios largos, a leer libros densos, y las generaciones de ahora son muy pragmáticas, muy ejecutivas. Quieren que les resumas un libro en un TikTok. Que no es crítica, que nos están... otra forma. No solo es otra forma, yo creo que nos están enseñando a aprender de una forma distinta, de una forma más vivencial, que yo también creo que es lo que se necesita, pero también a ver las cosas desde otro lado. Yo critico mucho a los que critican a las nuevas generaciones, porque siento que dicen que las nuevas generaciones están perdidas, son frágiles, se desmoronan, pero en realidad, ¿qué tanto es eso? ¿O qué tanto es que nosotros estamos blindados, somos muy duros y no queremos demostrar nuestras emociones? Yo siento que si a alguien le ha fallado, por ejemplo, a la generación de los millennials, somos nosotros, la generación X, porque no pudimos tener ese camino de liderazgo o ese camino facilitador de una transición hacia una nueva sociedad. Y ahí nos vamos generación tras generación. Llega Claudio Naranjo a tu vida y siempre digo, ¿no? Como hay personas que nunca sabes cómo se cruzan en el camino, ¿no? Sí. Y que se vuelven trascendentales, ¿no? Y no solamente yo creo que Claudio Naranjo te ayudó a ti, sino tú también ayudaste a Claudio Naranjo. Y eso es algo que a lo mejor no se pensaba que podía pasar. Y cuéntanos por qué estoy diciendo esto. Yo siento que la pregunta que me hiciste al inicio de cómo llegaste a lo político, yo siento que Claudio me proporcionó ese engrane que faltaba en el reloj para que funcione, porque digamos que mis estudios han sido muy eclécticos. Soy economista, con un MBA, que eso ahí va pegadito, pero después hago el brinco, una maestría en sistemas constitucionales y gobernabilidad para pasar a hacer el brinco a ciencia política, pero en medio estudiamos coaching y conozco a Claudio, y me da todo este enfoque, sí, de la transformación social, pero de la transformación social desde el individuo. Claro que me ayudó mucho mi proceso personal de transformación en esa búsqueda que yo considero que apenas voy iniciando. Y digamos que yo fui como un traductor para él en cuanto a tecnología y nuevas generaciones. Él tenía un legado que quería compartir y estábamos en el camino de diseñar cómo traducirlo a las nuevas generaciones. Y me enseñó, lógicamente me enseñó muchas cosas. Pero simplificar esas cosas creo que fue la parte que yo aporté. Construir un nuevo sistema de competencias que hemos estado testeando con niños en el jugatorio. El desarrollo de nuevas herramientas para la transformación, que es parte de lo que estamos haciendo en el instituto. Y mucha gente no comprendía esa relación. Éramos personas nacidas en generaciones totalmente distintas, mundos totalmente distintos. Yo, de hecho, me considero un outsider
a su mundo de la psicoterapia. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo llevarnos muy bien. Nosotros nos abordábamos los temas pues más desde el lado académico, científico. Oye, y si yo no, bueno, sí lo conocí, me acuerdo que fuimos a una conferencia. Ese fue el único momento donde yo lo vi en persona. Pero si lo tuvieras ahorita enfrente, porque él murió hace 4 años. 4 años. Que yo sabía lo que significaba para ti eso. Si lo tuvieras enfrente ahorita, ¿qué le dirías? Si lo tuviera ahorita enfrente, ¿qué le diría? Uh-huh. Pues yo creo que siento que no me quedaron cosas por decirle porque todo se lo dije en vida, pero ahorita, en estos años que han pasado, yo siento que lo que le diría es que vamos bien, que el rumbo que vimos es parte del rumbo que hay que seguir y le diría que así como él confiaba mucho en la autorregulación del grupo, lo que él llamaba la autorregulación del grupo en sus talleres, que aplica también para la parte social. No siento que estamos pasando por un proceso de autorregulación muy fuerte a nivel global como sociedad, muy incomprendido, uh-huh. Porque las generaciones de nosotros para atrás están muy reacias a abrirse a lo que está pasando. Y siento que mientras más incomprendido, mejor van las cosas. Porque él tenía una frase que decía, siento que nuestra única esperanza es el naufragio. O sea, uno tiene que naufragar, tocar fondo para poder salir a partir de ahí. Y yo le decía, pues como sociedad vamos muy bien. Como el naufragio. Se está cumpliendo, ahí va. Entonces es... como parte de un proceso de transformación o de una de tantas corrientes que hay, yo le diría, vamos bien. Uh-huh. Vamos bien, vamos acercándonos. Y ahora tú tienes el Instituto Claudio Naranjo. Cuéntanos un poquito de él. Sí, bueno, el Instituto Naranjo lo creamos hace más de 5 o 6 años, uh-huh. Con una invitada que vas a tener en tus próximos programas también con Cristina González y Claudio. Y el Instituto Naranjo es una herramienta para preservar el legado de Claudio. Uh-huh. Él decía 2 cosas. Él estaba mucho en contra de las instituciones educativas, no de la educación, porque decían que se convertían en un mar burocrático que no nos permitía aprender y yo le decía, sí, pues irónicamente estamos en la era de la información con competencias de la revolución industrial. Entonces le digo, pero él también estaba muy consciente de que si su legado se pretendía preservar, necesitaba de 2 cosas. Y él me dice, hay 2 cosas que yo quiero hacer y no me van a alcanzar. La primera es regresar a la academia. Claudio era médico de profesión, uh-huh. Era músico, era médico, era investigador y sus primeros años los pasó escribiendo papers científicos y luego ya viene todo este taller presencial que él diseña y empieza a escribir sobre la transformación social del individuo desde otro punto. Y sí, lo segundo que yo quiero hacer además de regresar a la academia es preservar mi legado. Y yo le digo, bueno, pues te tengo una noticia buena y una mala, le digo. La mala es que para hacer lo que quieres vamos a tener que hacer uso de las instituciones que tanto estás en contra, ¿no? Porque estamos hablando de preservar un legado que yo estoy de acuerdo, preservar el legado, uh-huh. No preservar una imagen. Uh-huh. Y regresar a la academia porque un legado es innegablemente mejor o más benéfico en cuanto uno lo pasa por la ciencia y empieza a construir toda esta serie de aseveraciones científicas basadas en hechos y datos que pueda, digamos que, proveerle una universalidad, ¿no? Claro. O en su aplicación. Y para eso fue creado el instituto. El instituto, en resumen, fue creado para
desarrollar herramientas tecnológicas para la transformación. Y esto es algo que me tomo un minuto de decirlo, pero que nació precisamente cuando nos conocimos. El día que nos entregaron nuestros certificados y que nos hicieron firmar el disclaimer de tantas cosas que teníamos que cumplir, yo me di cuenta de una cosa. Dice, estos procesos son grandes procesos transformativos, pero no están al alcance de todos. O sea, tú sabes el dineral que tuvimos que invertir para eso y el dineral que nos pedían que cobráramos para poder. Entonces, ahí fue cuando me nació a mí decir, ¿de qué nos sirve tener tantas herramientas si no son para todos? Y siento que en esa búsqueda estoy, en tratar de democratizar estas herramientas para la transformación, y el instituto es un vehículo para eso. Oye, y recuerdo hace, que fue unos 2, 3 años, ya no sé ni qué tiempo, estuvimos en el jugatorio, sí, ¿no? Que está aquí en Monterrey, donde estamos grabando el día de hoy, ¿no? Cuéntanos de este jugatorio. Bueno, el jugatorio, así a breve resumen, es cuando fuimos invitados por el Global Education Futures para construir las nuevas competencias para el 2035, pues hay todo un mar de burocracia en el sistema de educación superior. Había gente de Harvard, de Stanford, de Yale, de la Universidad de Tokio, Corea del Norte, del Sur, etc. Y decíamos, bueno, sí, estamos desarrollando algo muy bonito, pero implementarlo va a ser muy difícil. Entonces le propuse a Claudio que adaptáramos ese modelo de competencias para la primera infancia. Decíamos, si queremos tener un impacto, realmente es en la primera infancia. Y estamos tan equivocados en cuanto a la primera infancia, porque cuando nos empezamos a reunir para construir ese modelo, había muchos profesores que decían, bueno, ¿qué queremos cambiar de los niños? Y les decía, a ver, espérenme, es que precisamente el modelo no es para cambiar a los niños, sino es para facilitarles que sigan siendo niños y que a través del juego adquieran estas competencias. Y eso es lo que hicimos. Hicimos un laboratorio aquí en Monterrey, en donde estamos trabajando con primera infancia y con esas competencias. ¿En dónde está exactamente? Está en la Plaza Vía Puerta de Hierro, en Cumbres. Vayan, por favor, vayan. Ahí nosotros tuvimos un trabajo de adultos, pero de niños. Trepados, todavía recuerdo esas fotos. Impresionante, vayan al jugatorio, por favor. Ahí encontrarán muchos recursos para que sus hijos puedan ser niños. Y ustedes también. Todos podamos ser niños, en otras palabras. Llega la última sección de las preguntas y respuestas rápidas. Va. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? No, Súper. pero dale. ¿Artista favorito? Garth Brooks. ¿Por? Su música, sus letras, sus canciones. ¿Qué letra? Cuéntanos. The River. ¿Por? ¿De ¿De qué va de esa la vida? rola? De la vida, de fluir en la vida, de que la vida es como un río y uno tiene que poner su barco y fluir en ese río, y de que independientemente de la tempestad, uno en ese fluir tiene que atravesarla. ¿Lugar favorito del mundo? Uy. Lugar favorito del mundo. Mi casa. Lo entiendo. Oye, lo entiendo. Mi casa. ¿Qué significa tu casa para ti? Siento que es el lugar en donde puedo estar conmigo, y estoy tratando de hacer cualquier lugar del mundo mi casa, un lugar en donde pueda estar conmigo. Estar aquí, estar platicando, pero estar conmigo, decir, mi casa no tanto por el lugar físico, geográfico o lo que tenga ahí, sino mi casa por el estar conmigo. ¿Algo más que le quieras decir al público dejando huellas? Pues quisiera invitarlos a todos a que si están en algún momento como nos conocimos Ricardo y yo, siento que ese fue el inicio de todos. Como seres humanos siempre estamos inconformes por algo, estamos buscando algo, estamos en un momento de que nos incomoda algo, por bien decirlo. Atrévanse a salirse de ahí y a buscarlo. Y hay tres pasos que uno debe de ver o de contemplar, y el primero es el autoconocimiento, el segundo es la autoaceptación y el tercero la autogeneración. Atrévanse a conocerse,
Atrévanse a aceptar lo que hay allá adentro y luego decidan qué hacer con eso que tienen. Muchísimas gracias, Rubén, No, por esta entrevista que, creo que a ti y a mí No, sí. nos hizo vibrar, ¿no? Y de veras gracias por esa apertura, gracias por tu amistad tantos estos años, esta hermandad. Y pues los invito a que sigan viendo Dejando Huellas, que como verán son invitados de lujo. Le agradezco muchísimo a Margarita López que está aquí con nosotros y quieren enfocarla así rápidamente para que vean quién es. Ella es nuestra publirelacionista aquí en Monterrey, es maravillosa. Gracias, Margarita, por todo. Y los invito a seguirnos en las redes de Dejando Huellas. ¿Dónde te pueden encontrar, Rubén? Eso me faltó preguntarte. Me pueden encontrar en Twitter, @Rudom, que es RUDOM, en Threads ahora también, @Rudom.me, y nos pueden encontrar en las redes del Instituto Naranjo, el naranjo.institute, la página, naranjo.in, en Instagram, Facebook y en la página oficial. Muchas gracias a todos, nos vemos en Dejando Huellas pronto.